Hola, buenos días a todos. Os damos la bienvenida de parte de ASEPUC y de DIRSE. Comentaros que estamos en modo seminario, que podéis usar el chat para saludar y vuestros comentarios más informales. Y para las preguntas os rogaríamos que utilizarais la parte de preguntas y respuestas. Y hemos reservado un espacio al final, después de las ponencias y la mesa de moderación, para poder responder a todas esas preguntas. Sin más dilación, le doy la palabra a Bernabé Escobar, presidente de ASEPUC. Adelante, Bernabé. Están ahora. Sí, buenos días a todos, a todas. Gracias por vuestra presencia, vuestra asistencia. Bueno, damos comienzo con muchísima ilusión y también satisfacción a esta actividad, que es la primera dentro del convenio que hemos firmado con DIRSE, donde nos permite establecer un foro de debate y de discusión, donde congrega lo que es la academia y también a los profesionales que se dedican a este tema de la sostenibilidad tan importante y tan en boga actualmente. Y bueno, creo que si ven ustedes el programa, pues un poco empezamos a lo grande, ¿no? Preguntándonos hacia dónde va los informes, ¿no? Los reportes de sostenibilidad, y con una magnífica representación, ya digo, tanto de la academia como de la profesión, ¿no? Aquellos que están trabajando intensamente en lo que es la elaboración de normas, y también aquellos que las tienen que poner en práctica en el día a día, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y bueno, antes en el previo hablábamos de los cambios acaecidos de un par de días hacia acá, ¿no? Que nos dejan un poquito con una desazón y una incertidumbre importante, pero yo creo que este es un camino de no retorno. Quiero decir, esto yo creo que ha llegado para quedarse. La información de sostenibilidad es absolutamente necesaria para poder hacernos una idea de lo que es verdaderamente las posibilidades de medio y largo plazo de las empresas de crear valor para todos sus grupos de interés, y en ese sentido pues igual se ralentiza un poco o no en función de otras cuestiones, pero creemos que esto va hacia adelante. Quiero agradecer muy sinceramente tanto a DIRSE como a todos los participantes, y también permitidme, ¿no?, a nuestro grupo, nuestra red dentro de ASEPUC de responsabilidad social, de sostenibilidad, y también liderada en este caso por la persona de Mercedes Ruiz, que tanto y también habéis hecho. Muchas gracias por vuestra participación y espero que sea una intervención magnífica y productiva para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernabé. Bueno, me toca a mí ahora un poco en tanto que presidente de DIRSE. Lo primero es agradecer a ASEPUC, que es la Asociación de Profesores de Contabilidad, que hayamos cerrado con ellos este convenio justo en un momento que yo creo que es muy importante, que es justo en el momento donde parece que la información financiera y la información no financiera ya están tendiendo necesariamente a equipararse. En enero del 23, Putin mediante, tendremos la aprobación de la directiva, ya tendremos en vigor la nueva directiva, la CSRD, donde de alguna forma se introduce una serie de cambios que en el caso español ya los tuvimos con la Ley 11/2018, y yo creo que esa equiparación de la información financiera a la no financiera es importante. Justo en este año 2022, se van a tener que cerrar una serie de cosas. Se van a tener, por ejemplo, se va a tener que cerrar el nuevo marco de reporte que nos vendrá de FRAG,
que yo creo que este es uno de los temas más importantes y este es básicamente el objeto de la ponencia, tanto de Mercedes como de Ortiz. A las dos os doy las gracias y la verdad es que estamos esperando. Antes en el previo he intentado hacer un poquito de spoiler, pero no me han dejado hacer spoiler, así que ahora lo tendré que ver. Y como decía, en este 22 es justo el año en el que tendremos el nuevo marco de reporte único de la Unión Europea. Esto nos va a permitir algunas cosas y entre otras especialmente la comparabilidad de la información, cosa que hasta fecha de hoy no teníamos. Esa comparabilidad de la información no solo va a venir porque de alguna forma elijamos un modelo de reporte y unos estándares de reporte, sino también porque tendremos una plataforma tecnológica donde la información tendrá que volcarse y nos permitirá una mayor comparabilidad. Por eso, de alguna forma, tenemos una primera parte del seminario donde tanto Mercedes como Esther nos van a plantear qué está pasando en este momento en el ámbito regulatorio y en el ámbito del EFRAG. Y luego creo que también tenemos mucha suerte de contar con diferentes actores en el mundo de la industria del reporte. El primero será Roberto Fernández, que es el director de Responsabilidad Social Corporativa y Reputación de Iberdrola, que es compañía muy pionera y muy líder en el mundo de la sostenibilidad y en el mundo del reporte. Así que, Roberto, muchas gracias, con independencia que luego presentaré también a mesa, ¿no? También tendremos a Ana Hernández, otro perfil de compañía. Ella es la directora de Personas, Organización y RSC de Abadía Retuerta Ledomain. Y es importante ver que esto no solo afecta a las grandes compañías, sino que también afecta a otro tipo de compañías más pequeñas que en un momento determinado no están trabajando desde el punto de vista regulatorio. No teniendo obligación regulatoria, están trabajando en ese sentido. Así que muchas gracias, Ana. Tercero, también tenemos a Sergio Viriguega, que es el CEO de Sigris. Sergio es un pionero en el mundo de la información no financiera, sobre todo en la parte de los sistemas de información. Y Sergio creo que nos va a dar luz sobre cómo será esa plataforma que creará la Unión Europea. Y por último, tenemos a Alberto Castilla, socio de Sostenibilidad de Guay, que nos conocemos hace mucho tiempo y de hecho también trabajamos juntos, donde, bueno, Alberto lleva mucho tiempo en EY haciendo los estados de información, la comparativa de los estados de información no financiera del IBEX 35. Hace unos días presentamos el cuarto informe y tiene un cúmulo de información que yo creo que es muy relevante. Así que con la parte de la academia, como decía Bernabé, y con la parte del mundo empresarial, que también decía Bernabé, yo creo que si os parece podemos iniciar el seminario. Así que nada, entiendo que Mercedes, te paso a ti la palabra y tienes ahí tu rato para contarnos y ya me quedo sin el spoiler, ya nos lo cuentas para todos. Nos quitamos el resto de las cámaras, así se te ve mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por organizar el evento y también a todos los asistentes por estar aquí. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla, no sé si ya la veis. Vale, ahora creo que... Sí, ahora sí. Vale. Bueno, pues como decía, gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir con vosotros un poco la información, ¿no? De actualidad. En este caso, pues yo voy a hablar sobre los marcos actuales de reporting de información no financiera y un poco, de forma general, las grandes tendencias que hay en cuanto a los marcos que existen en la actualidad, para que después ya Esther entre más en profundidad en la labor un poco más del EFRAG. Yo voy a dar una perspectiva un poco más general. Bien, bueno, los principales aspectos que me gustaría tratar en esta presentación y que creo que son importantes es destacar el momento único que está viviendo el reporting de sostenibilidad y los diferentes actores e instituciones que son protagonistas de este momento. A continuación, me voy a centrar en comentar un poco los principales marcos de reporte de información no financiera que están entrando con fuerza en el ámbito europeo y un poco pues, comentar cuáles son sus principales diferencias. Y por último, voy a intentar reflexionar un poco sobre cómo se puede caminar hacia adelante y hacia un futuro con la existencia, digamos, de diferentes marcos de reporting que están trabajando, digamos, siguiendo un mismo objetivo,
cómo se puede alcanzar una colaboración entre los diferentes estándares. Bueno, cuando hablamos del momento del reporting, y así lo definía EFRAG el año pasado, ¿no? El momentum del Sustainability Reporting, hacía referencia a este eslogan un poco porque 2020, 21 y 22 también lo está haciendo. Están siendo años particularmente activos en cuanto a reporting se refiere, y lo estamos viendo a nivel europeo. Hasta entonces, como bien sabéis, la mayoría de vosotros, pues diferentes actores e instituciones habían participado en la elaboración, digamos, de estándares de sostenibilidad. Una iniciativa líder, como bien sabéis, GRI, ¿no? Pero a lo largo de los últimos años a esta iniciativa se habían sumado otras también que habían tomado un rol importante, como el International Reporting Council, SASB, y en los últimos tiempos otras iniciativas como el World Business Council of Sustainability Development, entre otros. Esto dibujaba un panorama complejo porque muchos estándares trabajaban a la vez siguiendo un objetivo similar, e incluso este contexto complejo, ¿no? Ha sido calificado por algunas notas de prensa como de forma un tanto a lo mejor peyorativa, ¿no? Como una sopa de estándares que de alguna forma pues causaba confusión a la empresa, no sabían cuál era el mejor a aplicar o cuál era el que más fácil para su actividad o más adecuado, ¿no? Por así decirlo. En este complejo entorno de coexistencia de muchos estándares, dos instituciones irrumpen con mucha fuerza, ¿no? En el año 2021. Estas dos instituciones pues, son la Comisión Europea en colaboración con EFRAG y la Fundación IFRS. Eso en cuanto a ámbito europeo, pero ahí no acaba la cosa, sino que también estamos viendo en los últimos tiempos importantes movimientos en Estados Unidos en cuanto al reporting de la sostenibilidad. Por poner algún ejemplo, pues en 2020 la SEC aprobó un documento de recomendaciones en cuanto a información ASG, bueno, creo que todos conocéis la sigla ASG. Y en el 21, de forma más específica, ya la SEC ha publicado una carta en la que se da a la empresa información sobre cómo divulgar temas de información relacionada con el cambio climático. Esto da que pensar, ¿no? Que haya movimiento en Europa y en Estados Unidos. Yo creo, desde mi punto de vista, que las NIF no se van a utilizar, igual que ocurrió con que las NIF no se utilizan en Estados Unidos, parece difícil que la situación en el ámbito de la sostenibilidad sea diferente, por lo que creo que no es un tema que a priori deba preocupar. Volviendo al ámbito europeo, en el que voy a centrar más mi presentación, bueno, pues como he dicho antes, tanto la Unión Europea con EFRAG y IFRS pues están haciendo importantes esfuerzos con diferentes enfoques, como ahora veremos, pero sí que están trabajando en el camino del proceso de armonización y convergencia de las normas de información de sostenibilidad. Estas instituciones ya vienen trabajando, como bien sabéis, desde hace bastante años en el ámbito de la información financiera y ahora pues están entrando en el ámbito de la sostenibilidad. Hay dos documentos centrales en cuanto a la entrada de estas instituciones en el ámbito de la sostenibilidad. Cuando hablamos de la Unión Europea, pues el documento central, y que muchos de vosotros conocéis, es la propuesta de la nueva directiva de la Unión Europea que se publicó el pasado abril del año 21 y sobre la que ahora hablaré un poco más. Y en cuanto a la entrada en el ámbito de la sostenibilidad de la Fundación IFRS, pues es muy importante el documento de consulta de reporting de sostenibilidad que publicó la Fundación el pasado septiembre del año 20. Si hacemos una lectura detallada de estos dos documentos, se puede evidenciar un enfoque bastante diferente en cuanto al proceso de armonización de la información no financiera. Mientras que en la propuesta de la directiva queda claramente expuesto que el objetivo de la Unión Europea es el de promover un cambio en el comportamiento de las empresas hacia unas prácticas más sostenibles.
teniendo como hito el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta situación o este enfoque contrasta con el enfoque de la Fundación IFRS, en el que claramente se expone que el objetivo de la IFRS no es promover cambios en el comportamiento de la empresa, sino estándares que retraten, que expongan mejor la realidad económica de la empresa y ayuden a los inversores a mejorar su toma de decisiones o la faciliten. Esta reflexión creo que es importante a la hora de entender cómo de diferentes son las propuestas que vienen de una institución y de otra. Me gustaría hacer hincapié en algunos aspectos importantes, tanto de la entrada en el ámbito del reporting de sostenibilidad por parte de la Unión Europea como de IFRS, ¿no? Entonces, en cuanto a la Comisión Europea, creo que es importante tener presente que ya en el 2001 se publica un documento bastante importante, el Green Paper, en el que no se obliga a la empresa a divulgar ningún tipo de información, pero ya se pone de manifiesto el interés y la preocupación de la Unión Europea por la sostenibilidad. Como sabéis, el gran momento llega en el año 14, en el que se publica la Directiva de Información No Financiera del Parlamento Europeo y del Consejo, y parece ser que esta directiva pues, no cumple o no alcanza todos los estándares, todos los objetivos que la Unión Europea deseaba conseguir en cuanto a mejora de la calidad de la información no financiera. Incluso la Unión Europea, a pesar de que llegó a emitir una serie de guías para facilitar a la empresa el seguimiento de la directiva, pues creía que era conveniente revisar dicha directiva, establecer quizás objetivos más específicos y considera importante que para ello se desarrollen unos estándares particulares de información no financiera. Como sabéis, ahora mismo tan solo hay una propuesta de directiva, no es definitiva, y se está trabajando en el EFRAG en el diseño de los nuevos estándares de sostenibilidad. Estos estándares, si todo va según lo dispuesto, vamos a poder ver un primer resultado en abril. Lo acabamos de saber eso hoy, y después pues se pondrán a un proceso de consulta pública para que se puedan ver y tal, y bueno, y emitir opinión sobre los estándares. Estos estándares, pues una vez estén, digamos, validados, pues son los que van a acompañar a la versión definitiva de la Directiva 2014. En relación a este aspecto, me gustaría destacar que un mensaje importante que tiene la Comisión Europea y EFRAG es el de no reinventar la rueda. Y creo que esto es importante. Se trata, con el diseño de estos estándares, no de romper con lo que ya venían haciendo las empresas, sino de mejorarlo de alguna forma. Y por eso el primer co-constructor en el diseño de estos estándares es el Global Report Initiative, iniciativa, como ya sabéis, pionera en la información no financiera. De hecho, aquí, bueno, dejo un mensaje, ¿no?, de Patrick de Cambur, que es el presidente del grupo de trabajo de la EFRAG que desarrolla los estándares, en el que dice claramente que GRI es la primera opción, pero que abre las puertas a otros, ¿no? Y así lo están haciendo. Cada vez se están incorporando más estándares o se están considerando aspectos de otros estándares en el diseño de los nuevos estándares de la Unión Europea. Eso en cuanto un poco a la Unión Europea, y tampoco quiero explicar más porque ahora Esther va a entrar más en detalle, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí paro un poco. Sí que me gustaría exponer la contraposición de la Fundación IFRS. Como sabéis, una fundación que fue creada en el año 2001 para desarrollar y promover estándares de reporting no financiero, y que algo más tarde que la Unión Europea, en el año 20, muestra su interés por la información de sostenibilidad, como ya dije antes, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones a los inversores, que hay diferentes documentos, muchísimos, en los que los inversores ponen, digamos, su preocupación de la existencia de muchos estándares y
y las dudas que le presenta esa situación en cuanto a elegir el mejor. Entonces, la Fundación está trabajando en el diseño de nuevos estándares. International Sustainability Standard Board, se ha creado un board para el diseño de estos estándares. Yo creo que van algo más lentos, ¿no?, que la Unión Europea, pero lo que sí me gustaría destacar es los apoyos con los que cuenta la Fundación, que son un poco diferentes, ¿no?, a los que cuenta la Unión Europea. Algunos de ellos comunes, de hecho, la mayoría de las instituciones están a caballo entre los dos, pero en lugar de centrarse en un co-constructor oficial, como se hace en la Unión Europea con GRI, pues tiene una diversidad de apoyos. Entre ellos, el Task Force on Climate Related Financial Disclosure y en general instituciones que se centran en la creación de valor empresarial, como son el Value Reporting Foundation, que es el resultado de la reciente unión entre SASB y Reporte Integrado, la iniciativa de Reporte Integrado, entre otros. También IOSCO, que ya fue una institución bastante importante en el desarrollo de los estándares financieros para la Fundación, vuelve a estar en estos estándares apoyando bastante fuertemente, y el IFAC. También ha avanzado mucho el enfoque de la Fundación y recientemente, en marzo del 21, la Fundación creó un grupo de trabajo de preparación de los estándares. Este grupo de trabajo pues, está formado por las instituciones que acabo de citar, básicamente. Y los primeros resultados de este grupo de trabajo se publicaron en noviembre del 21, en 2 entregables. Creo que son 5 entregables los que se proponen, 5 o 6, creo que 5, los que se propone entregar la Fundación IFRS mostrando el avance en los estándares. Y por ahora ya son públicos el primero de ellos, en el que se propone un prototipo para la divulgación de información relacionada con el clima, y un segundo entregable sobre requisitos generales para la divulgación de información financiera. Bien, una vez que presento un poco los dos marcos principales de reporting no financiero en los que se parece estar trabajando, pues me gustaría mostrar algunas diferencias entre los dos marcos de reporte. Bueno, podríamos comparar más aspectos, ¿no? Pero por centrarnos en los que quizás sean más interesantes, pues uno de ellos sería la audiencia. Claramente, en base a lo que he comentado antes, pues el IFRS se centra en los inversores, mientras que el EFRAG quiere alcanzar con sus estándares a todos los usuarios de los informes de sostenibilidad afectados y potencialmente afectados, esto es importante. Luego, otro aspecto interesante es el aspecto de la temática. IFRS se ha centrado en clima, aunque no descarta y parece ser que va a ampliar a otros aspectos, mientras que la Unión Europea desde un primer momento está trabajando en una temática más amplia, puesto que, como he dicho antes, su objetivo es el fomento del desarrollo sostenible en su conjunto, una visión global. Otro aspecto que en los últimos días se están publicando cantidad de documentos casi imposibles de seguir. De hecho, el 22 fue hoy es 25, hace 3 días, GRI publicaba un documento sobre materialidad en el que intentaba poner un poco de orden en el concepto, porque creo que se han creado muchos conceptos en torno a este concepto que está complicando mucho entendernos, ¿no? Pero de forma simple, porque ya digo que es un concepto muy complejo, si hablamos de materialidad, pues IFRS se enfoca en lo materialmente financiero, lo importante para inversores, prestamistas y acreedores de forma general. Y la Unión Europea propone el concepto de doble materialidad. Este concepto no solo incluye lo que puede incluir la aproximación de IFRS, sino que también presta atención al impacto material de una organización en el desarrollo sostenible. Como ya digo, hay muchos conceptos sobre materialidad. También está el concepto de materialidad dinámica, que es un poco de lo que hablaba GRI hace unos días. Pero de forma general sí que podemos decir que IFRS, inversores, impacto en decisiones de inversores y EFRAG es una europea un enfoque mucho más amplio.
Y luego otro aspecto, por último, que me gustaría comentar es el tema del límite de la información. También un aspecto muy complejo y me gustaría aquí hacer hincapié en el hecho de que son conceptos que se están debatiendo ahora a la hora de realizar los estándares, pero son conceptos que la literatura en el ámbito de la contabilidad social y medioambiental ya llevaba mucho tiempo estudiando. En cuanto a los límites de información, encontramos muchos trabajos que ponen de manifiesto la necesidad de expandir el límite de la información. IFRS, el límite de la información, básicamente, perdonad porque aquí es justo lo contrario en la diapositiva, IFRS se ciñe al control financiero de la entidad, ¿vale? Y de forma general se queda ahí, mientras que la Unión Europea propone un límite de la información más amplio en el que se tenga en cuenta cómo afecta la actividad de la organización a la cadena, por ejemplo, de valor, de forma que se tengan en cuenta a la hora de reportar tanto impactos directos como indirectos. Como veis, son dos enfoques bastante diferentes, el que presenta la Unión Europea y en la Fundación IFRS, y que hay que pensar también en la posición de la empresa en esta situación, ¿no? Porque hay empresas que van a trabajar fuera de Europa, por ejemplo, ¿no? O pensar en empresas unas que estén en Europa y otras en Estados Unidos, ¿no? Y que, bueno, que tengamos unos estándares más exigentes en Europa, pues también puede ser un poco injusto de alguna forma para ellas, ¿no? Y como Patrick de Hamburg decía hace unos días, la Unión Europea no trabaja de forma aislada. No podemos obviar que estamos en un ambiente, en un entorno global. Una de las soluciones que se proponen para colaborar entre los diferentes enfoques, por así decirlo, es la propuesta de Building Block, que la sugiere el IFAC y que ha sido apoyada por el IOSCO. Esta propuesta de Building Block propone trabajar siguiendo dos bloques. El primer bloque sería mantener una línea base global, ¿vale? Preparada por el BOAL que está diseñando los estándares en la fundación. Y luego un bloque 2 sería para establecer particularidades o requisitos en cada jurisdicción. Esto lo propone el IFRS y en el FRAC lo que se está discutiendo, creo que fue el pasado viernes, es reconocer que esto va a ser complejo, la existencia de varias aproximaciones, pero Patrick de Hamburg afirmó que no ve que el enfoque de los inversores que se está estableciendo por el IASB sea un obstáculo y afirma que no ve por qué no ser compatible un enfoque, digamos, de inversores a nivel internacional, en línea con el IFRS, y un enfoque más amplio, como el que propone el EFRAG en la Unión Europea. No nos va a quedar otra solución que tener presente otro enfoque existente, y creo que lo que él propone pues, tiene bastante sentido. Bueno, era un poco el tema lo que os quería contar en esta presentación. Por último, me gustaría invitaros, si alguno de vosotros estáis trabajando en los temas de estándares, a participar en un número especial que está editando la revista Sustainability Accounting Management and Policy Journal sobre el futuro del GRI, precisamente en esta situación en la que hay dos enfoques claros como los que he comentado. Y nada, muchas gracias a todos por invitarme a contar un poco sobre los marcos, y creo que me he pasado un poco del tiempo. Sí, te iba a reñir ahora, Mercedes, pero muchísimas gracias por este marco que nos has presentado y que ayuda a entender desde diferentes visiones en qué estamos, en este mare magnum de siglas y de iniciativas que están en paralelo y que a veces despistan un poco a los que no están siguiéndolo en el día a día. Le paso la palabra a Esther, que seguro que hace un esfuerzo
mucho por ajustarse, ¿vale? Y que realmente, bueno, ella sí que nos va a contar a ver qué novedades tenemos, ¿no? Y que seguro que va a ser muy interesante. Gracias, Mercedes, y adelante, Esther. Venga, pues vamos allá. Bueno, primero, dar las gracias a SEPUC y a DIRSE por la organización de este evento y por contar conmigo. Creo que es necesario unir a la academia con el mundo profesional y dar las gracias a todos los asistentes, porque sin vosotros ahí pues no podríamos hacer ningún evento, ni ningún seminario, ni nada. Entonces, yo voy a centrar mi intervención, que además va a ser muy breve, en hacia dónde vamos, cuál es la propuesta del EFRAG. Por eso nos vamos a ceñir al ámbito de la Unión Europea. Entonces, pues creo que aquí debemos remarcar que ya hay que hablar de información corporativa y todos lo sabemos ya, ¿no? Información corporativa que no solo se refiere a nuestra tradicional información financiera, sino que además tenemos que unir la otra gran pata, ¿no?, de este todo, que es la información no financiera, que ahora hemos cambiado de denominación y así como la directiva de 2014 era de información no financiera, pues en la propuesta directiva que tenemos encima de la mesa hemos cambiado a información en materia de sostenibilidad o información de sostenibilidad. Bien, pues esto es parte de una estrategia de la Unión Europea porque lo que se pretende es que Europa sea el primer continente verde, el Green Deal, ¿no? ¿Y cómo? Pues la idea es que si yo tengo que contribuir a la sostenibilidad, pues voy a obligar a ello, obligando a dar información sobre mis actuaciones en esa materia. Pues dentro de los objetivos de esta estrategia verde estaba la reforma de la Directiva de Información No Financiera. Entonces, en eso estamos. Bueno, ya tenemos encima de la mesa esta propuesta directiva de información en materia de sostenibilidad, que ahora mismo está siendo debatida en el Consejo y en el Parlamento, que ya se ha comentado que bueno, se espera que se vote en marzo, porque la idea es tenerla para que bueno, sea aplicable ya todo en el año que viene, en 2023. Esta propuesta directiva, a la par, se ha ido elaborando teniendo en cuenta que Europa quiere tener sus normas propias en materia de elaboración de información corporativa, en materia de sostenibilidad. Ha estado diciendo Mercedes, hay una gran flexibilidad en este sentido y existen muchos cuerpos normativos, principios, estándares. Bueno, pues en Europa, para evitar esa falta de comparabilidad que también se ha comentado, se pone encima de la mesa y se decide que vamos a tener nuestras normas europeas propias, pero claro, estas normas europeas propias pues no pueden ser una ruptura con respecto a lo ya existente, porque las empresas están acostumbradas a usar ya otros cuerpos normativos, otros estándares, otros marcos. Entonces, la elaboración de estas normas europeas parte de la co-construcción, de la coherencia con todos los cuerpos normativos ya existentes. ¿Y quién es el encargado de emitir estas normas? Pues el encargado de emitirlas es el propio EFRAG, que ya se ha dicho, ¿no? Hasta ahora, el EFRAG era el asesor oficial de la Comisión Europea en materia de información financiera. Cada vez que una norma internacional de información financiera se adapta al seno de la Unión Europea, pues es el EFRAG el que pone en marcha su mecanismo para llegar a nuestra NIF UE. Le ponemos lo de Unión Europea porque las hemos adaptado a nuestras peculiaridades y eso lo hace el EFRAG. Bien. Pues ahora el EFRAG también va a ser el emisor, el organismo encargado, el regulador de estas normas en materia de sostenibilidad. Por eso el EFRAG está duplicando su estructura, que es lo que tenemos en esta transparencia. Va a pasar a tener dos grandes pilares, que es el azul clarito, ¿no? El BOR, el consejo tradicional, que es el de la Financial Reporting, la información financiera, y el de Sustainability Reporting, el de la información en materia de sostenibilidad. Y todo esto lo estamos haciendo en paralelo, porque hay una propuesta directiva que se está negociando en el Consejo, en el Parlamento, se va a votar, que va a tener un periodo de exposición pública se prevé que a partir de mayo de 3 meses, en el que podremos intervenir, pero a la vez el EFRAG está duplicándose y a la vez estamos desarrollando esos borradores de normas europeas en materia de sostenibilidad, que es en lo que estamos inmersos en un grupo de trabajo específico dentro del EFRAG. Bueno,
Pues comentaros que en la propuesta directiva, esto ya lo sabéis seguro, a nosotros en España no nos afecta sobremanera el ámbito de aplicación de la nueva directiva. ¿Por qué? Porque aunque ahora se va a extender, va a pasar de ser de solo entidades de interés público de más de 500 trabajadores a ser todas las empresas de más de 500 trabajadores, incluyendo a todas las empresas cotizadas en mercados regulados. Se van a exceptuar a micropymes, pero bueno, micropymes cotizadas, pues hay muy poquitas. En España, ¿qué pasa? Esto no va a llevar a nada adicional porque nuestro regulador, el ICAC, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, cuando traspuso el contenido de la Directiva de Información No Financiera 2014 en la Ley 11/2018, pues ya amplió el ámbito de aplicación, de manera que a partir de los 3 primeros años de aplicación, a 1 de enero de 2021, nosotros en España ya todas las empresas, las sociedades de capital y los grupos empresariales que tienen más de 250 trabajadores, que sean o entidades de interés público o tengan un activo mayor a 20 millones o un importe neto de la cifra de negocio mayor a 40 millones, ya están obligadas a elaborar el estado de información no financiera. ¿Qué va a ser lo único que nos va a añadir en España la propuesta directiva? Las pymes cotizadas, si es que la propuesta directiva se aprueba finalmente tal y como está. Pero vamos, en España pymes cotizadas también hay poquitas, por lo tanto no va a ampliar mucho el ámbito de aplicación. Nosotros lo hemos llevado más allá, bajando el límite de número de trabajadores. Bien, pues estamos desarrollando esas nuevas normas. Lo estamos haciendo desde el EFRAC. Inicialmente se empezó a trabajar en el 2000, ya pierdo la noción del tiempo, en el 2020, sí, llevamos ya 1 año y medio, para desarrollar una serie de propuestas al emisor de estas normas europeas en materia de sostenibilidad. Eso lo hicimos en un grupo de trabajo técnico, lo digo en plural porque yo estoy desde los comienzos en esos grupos de trabajo técnico del EFRAG, y el resultado fue estos informes, que eran en realidad 6 informes de evaluación y un informe principal. Y ahí lo que decíamos era, al que se encargue de desarrollar estas normas europeas en materia de sostenibilidad, le vamos a dar una serie de recomendaciones. Y esas recomendaciones se basan en que las normas europeas van a tener 3 niveles. Es lo que llamábamos nosotros en nuestro informe un modelo 3x3x3, porque todo es a 3 bandas. 3 capas de información, una capa que va a ser independiente del sector, que es la que llamamos sector agnostic, una capa que va a ser específica para determinados sectores y otra a nivel de entidad, con más detalle en la información. 3 áreas de información, que sería emitir información sobre estrategias, sobre implementación, sobre medición del desempeño con indicadores clave, y esta información basada en la clasificación tradicional de las temáticas de sostenibilidad, que es la ESG, la de Medio Ambiente, Social y Gobernanza, que nosotros le poníamos un plus porque la gobernanza la ampliábamos e incluíamos más cosas, como puede ser innovación, ética. Bueno, y también la propuesta era que hubiera unos estados de sostenibilidad, pero los estados de sostenibilidad incluidos dentro del informe de gestión. La información en materia de sostenibilidad, obligatoriamente, si sale adelante la propuesta directiva así, va a estar incluida dentro del informe de gestión. No se va a poder incluir como un informe separado. Bien, la cogobernanza, co-construcción, la coherencia, pues la idea es que todo esté conforme con lo que ya existe, porque ya lo están utilizando las empresas. Y para eso en el EFRAG se han firmado toda una serie de acuerdos con GRI, por ejemplo, con Global Reporting Initiative, con la Fundación IFRS, con SIF. Bueno, tenemos toda una serie de acuerdos de manera que estamos trabajando de manera coordinada para que estas normas pues se construyen, y ahora lo veréis, en una transparencia que se ve claramente, están basadas en lo que ya existe. Lo único que hacemos es poner un poco de orden y organizar en función de las especificidades europeas. Vale, normas europeas que se basan, como ha comentado Mercedes, en la doble materialidad. Este concepto, que es altamente subjetivo y que hay que definir. Ya tenemos una guía básica sobre doble materialidad, que es un borrador y que está a disposición de todos. Mirad, todo lo que voy a comentar a partir de ahora, de las normas que ya tenemos encima de la mesa, los borradores, está colgado en la página web del EFRAG, porque se sigue una política de transparencia. Ello no quiere decir que esté en un proceso de consulta pública. Habrá un proceso de consulta pública oficial una vez que se hayan traspasado los borradores de normas al nuevo pilar del EFRAG,
y eso se espera que sea a principios de mayo. Durante ese proceso de consulta pública será cuando podremos intervenir. Podrá intervenir ASEPUC, podrá intervenir DIRSE, podemos intervenir a nivel individual. De manera que todo esto está disponible, pero todavía no se puede dar retorno porque nosotros mismos estamos en un proceso de consenso dentro de los grupos técnicos que lo hemos elaborado. ¿Doble materialidad? Pues ya os digo que ya hay una primera guideline, una línea básica que hace mención a la doble materialidad, y tenemos que tener en cuenta que la idea europea es que se aborden los dos puntos de vista. La materialidad financiera tradicional, que es la de fuera adentro, cómo afecta lo de fuera a mi empresa, pero también la materialidad de impacto, cómo afecta lo que hace mi empresa a lo de fuera. Bien, pues esto es lo que estamos haciendo. ¿Cómo son estas normas? Pues lo de la izquierda de la transparencia es lo que proponíamos al emisor de normas en nuestro primer informe, y lo que estamos haciendo ahora en el siguiente grupo de trabajo es el diseño de esta arquitectura de normas, de manera que hay unas normas universales, que son las que se llaman ahí cross-cutting, porque son, abarcan transversales, abarcan todos los temas. Luego hay unas normas por función de las temáticas que están divididas en los tres grupos tradicionales: medio ambiente, sociales y de gobernanza. Y luego ya las normas sectoriales. Vale, ¿qué normas o qué borradores? Todo el tiempo debería estar diciendo borradores, porque en realidad son borradores lo que estamos emitiendo. ¿Ya han visto la luz? Pues mira, ya hemos tenido 2 lotes, hemos publicado 2 lotes de borradores de normas. Un primer lote, el batch 1 que está en la tabla, que son en realidad una norma con respecto a cambio climático, son 4 normas con respecto a lo que es el contenido en cuanto a estrategia, gobernanza, impacto, riesgos y oportunidades, y 2 guías básicas, una sobre doble materialidad que ya he mencionado y otra sobre características de esta información que se debe emitir. Eso ha sido el primer lote que está disponible en la página web del EFRAG. Y el segundo lote, que salió a la luz, pues yo creo que hace apenas 10 días, incluye 3 normas más que están todas dentro del ámbito del medio ambiente, que son las que se refieren a polución, a recursos de acuíferos y marinos y a economía circular. De tal manera que esta tabla sería los borradores de normas que hasta ahora han visto la luz. Y seguimos en ese proceso porque se supone que en abril tenemos que haber acabado con todos nuestros borradores de normas para hacer el cambio de poderes, podríamos decirlo así, con el nuevo pilar del EFRAG. Dejaríamos de funcionar por grupos de trabajo técnicos y ya sería el EFRAG con su nuevo pilar el que emitiría estos borradores de normas. Bien, pues ¿cómo están organizados? Esto es un ejemplo. Aquí tenemos las normas transversales, pues la 2, la 3 y la 4, que requieren, lo de DR son requerimientos informativos, requieren información sobre determinados aspectos, sobre, por ejemplo, si yo estoy describiendo mi modelo de negocio, pues tengo que informar sobre mis sectores de actividad, sobre cuál es mi estrategia y cuáles son las cuestiones clave de mi cadena de valor. Ese es el formato, el esquema de las normas europeas que estamos desarrollando. Si nos centramos en la que ya están ahí en la página web, la del cambio climático, pues veis en cuanto a estrategia, implementación y consecución de resultados, los recuadritos que aparecen en verde y en azul se basan en normativa ya existente, normativa o principios que ya están usando las empresas. Y no todos son de ámbito europeo, hay cosas que están referidas al IFRS. Entonces hemos ido poniendo orden y aquí estarían los requisitos informativos a emitir de cada uno de esos temas, de cada una de esas cuestiones. Y finalmente, este es el esquema de lo que sería la estructura de estos estados de sostenibilidad que estarían incluidos dentro del informe de gestión, que tendrían una serie de apartados. Primero, pues el estado de cumplimiento, luego tendría que informar sobre esos aspectos generales y luego ya tendría apartados específicos sobre cada una de las temáticas medioambientales, sociales y de gobernanza. Y cada una de las normas europeas tendrían cabida en cada uno de estos aspectos. Bueno, pues yo creo que con eso rápidamente, no sé si he conseguido ahorrar tiempo, he dado una visión de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Esther, por el esfuerzo, igual que Mercedes,
en sintetizar toda esta información, que seguro que nos ha ayudado tanto a los que están en la práctica diaria como los que están estudiando estos temas desde el ámbito académico a entender mejor cuál es el marco y hacia dónde vamos. Obviamente nos quedamos con ganas de saber más de lo que explicaba Mercedes y de saber más de lo que explicabas tú, pero seguro que en el turno de preguntas puede haber algún espacio. Alberto, te paso rápidamente la palabra para que puedas montar la mesa. Venga, pues tenemos ya, si os parece, tanto ¿Os Roberto, podéis conectar? Sí, Roberto, Alberto, Ana y Sergio, si conectáis ya las cámaras, genial. Aquí estamos, me falta Alberto. ¿Dónde estás? Ya estás, Castilla, genial. Bueno, como ya he hecho la presentación, ya os he presentado antes, no voy a volver otra vez, así que vamos un poco a abrir y a empezar, ¿no? La verdad es que tanto lo que nos ha contado Mercedes como lo que nos ha contado Esther, yo creo que nos enmarcan muy bien lo que va a pasar. Así que lo que me gustaría un poco para empezar, un primer turno rápido de preguntas, es, bueno, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención de lo que nos han planteado tanto Esther como Mercedes? Porque nos ha marcado un poco las reglas o el marco de trabajo, ¿no? Así que os paso un poco la pregunta a modo de titular, un minuto, no sé, si quieres empiezo por ti, Ana, y luego ya voy por el resto. Ana, Roberto, Sergio, Alberto. Dale, Ana. Muy bien, pues bueno, yo creo que la complejidad, ¿no? Y el gran trabajo que hace el EFRA para definir o simplificar dentro de lo posible este marco de Mercedes sí que me ha gustado mucho, y estoy de acuerdo con ello, ¿no? Cuando ella decía la frase de no reinventar la rueda, ¿no? De no romper con lo que ya estábamos haciendo, ¿no? Sino mejorarlo de alguna forma. Yo creo que eso, bueno, pues es alguna forma de facilitarlo. Y en el caso de Esther me ha gustado mucho la presentación, sobre todo en mi caso, que pertenezco a una empresa que hasta ahora no hemos estado obligados a reportar este informe no financiero, ¿no? Y para mí, bueno, pues es una visión bastante amplia y compleja de lo que significa simplificar y poner un poco el marco. Entonces, bueno, en ese sentido me ha parecido una presentación muy clara, muy limpia y que, bueno, pues puede ayudar a las empresas a llevar a cabo esto. Roberto, titular. Minuto y resultado, que decía el otro. A ver si lo digo en un minuto. Admiración y reconocimiento por un trabajo muy estructurado, muy profundo y preocupación por algunos enfoques, mucha preocupación. Yo creo que no equiparamos a información financiera, estamos superando la información financiera porque a la no financiera o de sostenibilidad se le pide prospectiva. No estamos repitiendo la rueda, estamos haciendo la rueda más perfecta, compleja y difícil de manejar. Y encima en un ambiente que va a ser regulado, cuando la multitud de estándares previos pues eran voluntarios, ¿no? Con lo cual los emisores, que por cierto estamos endémicamente infrarrepresentados en estos grupos de trabajo, pues nos enfrentamos a unas necesidades de valoración de aspectos sin metodología. Yo hubiera apostado por un enfoque mucho más sencillo. Yo creo que necesitamos pocos indicadores y muy claros. Los estándares, incluso GRI, te dicen qué tienes que reportar y gastan cientos de páginas en explicar lo que tienes que reportar, pero no te dicen cómo. Y el problema de la comparabilidad, que yo creo el gran reto al que nos enfrentamos, no está en el qué, está en el cómo, en cómo se calcula cada indicador. Y yo de los papeles que he leído de EDFAR, yo creo que volvemos a pecar eso, de hablar mucho del qué y del contenido y de los alcances y poco del cómo. Bueno, supongo que será una cuestión de evolución y de tiempo. Vamos a por ello. Sergio, minuto y resultado. Yo coincido mucho con lo que ha dicho Roberto, ¿no? Esto es una evolución, llevamos muchos años evolucionando el modelo, intentando también contentar a todas las partes, ¿no? Intentando incluir todos los puntos de vista. Son muchísimos estándares que han ido surgiendo, son diferentes temáticas, muchas preocupaciones, cada uno lo ve de diferentes ángulos, etcétera, etcétera. Y es verdad, como dice Roberto, ¿no? que en el centro al final están las entidades emisoras, ¿no? Que al final pues, son las que tienen que llevar la carga del trabajo y la carga del disclosure de información, ¿no? Bueno, son pasitos que vamos dando, va evolucionando, todo se va sistematizando y parece que poco a poco pues, bueno, se va arrojando más luz a esa vía de la estandarización que lleva tanto tiempo encima de la mesa. Alberto, y cerramos contigo primera ronda. Bueno, trato de ser conciso. Mi reconocimiento absoluto al trabajo que se está realizando, la verdad porque es un esfuerzo titánico de ordenar sopa de letras en este muchas veces más ecosistema que ecosistema de los estándares.
creo que estamos tratando de, en 2 años, 4 años, limitar la distancia de madurez que hay de la información financiera con la información no financiera y de sostenibilidad. Creo que tratamos de avanzar en 4 años lo que hemos avanzado en 7.000 años desde que los contables en las tablillas de barro crearon los primeros libros que eran de cuentas. Pues yo creo que esto lo estamos tratando de hacer en 4 años. Es un esfuerzo titánico que creo que pasa y que el éxito de este trabajo dependerá en gran medida de hasta dónde somos capaces de aterrizar en las fórmulas, en las métricas. Y yo creo que eso es algo que en este proceso pues tenemos que hacer hincapié en ello, ¿no? Vale, pues yo si me permitís, no debería hacerlo, pero no me puedo contener, así que lo voy a hacer. Yo quiero dar un par de titulares, ¿no? Hay uno primero que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Nos comentaba antes Mercedes que estábamos hablando del mes de abril para tener una primer release y luego la consulta pública en marzo. Yo creo que son en mayo, para tener un poco estos datos. Y segundo tema también de formato, un poco tirando del hilo de Roberto, fijaros que lo que nos han comentado es que esto tendrá que estar dentro del informe de gestión y no como un documento aparte, lo cual yo creo que desde el punto de vista de formato nos da. Estos eran mis 2 únicos titulares, no quiero nada más porque no quiero quitaros tiempo. Así que si os parece, dejadme que vayamos un poco one to one con cada uno de vosotros. Voy a empezar por ti, Roberto, si no te importa. Roberto, como hemos dicho antes, es el director de Responsabilidad Social Corporativa y Reputación de Iberdrola. Roberto lleva trabajando en este campo mucho tiempo y creo que podemos decir que es uno de los referentes. Tu compañía, Roberto, la verdad es que yo creo que todo el mundo puede decir que lidera en el mundo de la sostenibilidad. Estáis en los principales índices, estáis también para lo que sirva esto de la comparabilidad muy bien posicionados en rankings y os sugiero que alguien teclee en Google Iberdrola más índices y datos de sostenibilidad. Sale una página que es como el Hall of Fame, bastante impresionante, ¿no? Déjame que te haga un poco de publi porque está muy bien la página, ya te doy la enhorabuena, ¿no? Pero me gustaría un poco contigo hacer un pequeño viaje por el tiempo, ¿no? Y hacerte algunas preguntas, ¿no? Mi pregunta primera es, desde que publicasteis vuestro primer informe de sostenibilidad o como lo llamarais en aquel momento hasta hoy, hasta el último que habéis sacado en 2021, ¿cuál ha sido el cambio? ¿Cómo ha sido el cambio? Básicamente, los cambios quizá en denominación o quizá los grandes cambios que habéis sufrido. Sí, gracias Alberto por tus palabras. El viaje es largo. Bueno, yo solo llevo 4 o 5 años en esto, más en relación con inversores y previamente en otras cosas, pero lo he vivido de una forma o de otra, ¿no? Yo creo que llevamos unos 15 o 16 años publicando lo que al principio se llamaba Memoria de Sostenibilidad, que cambió a Informe de Sostenibilidad, que adoptó GRI, que empezó a ser verificada yo creo que hace más de 10 años, con lo cual éramos pioneros adoptando una práctica que era una mejor práctica totalmente voluntaria, ¿no? Con lo cual a nosotros la Ley 11 de 2018 nos cogió muy preparados. Desde el 17 el informe sufrió una inflación de empaginado terrible, precisamente pues, por la sopa de letras que se ha comentado en la presentación de Mercedes, ¿no? Apareció primero la ley, teníamos que contentar la ley, apareció SASB, teníamos que bajo la presión de algunos inversores cumplimentar SASB, apareció la Task Force, teníamos que cumplir con la Task Force y nos fuimos de 300 a 550 páginas y los ODS, ya había que reportar bajo ODS, ¿no? El año pasado yo con el equipo nos reunimos un día y dijimos hasta aquí hemos llegado y decidimos irnos a una simplificación del informe, abandonamos GRI exhaustivo y nos fuimos al core. Los ODS los sacamos fuera y tomamos de SASB lo más relevante y hemos conseguido bajar unas 300 páginas, ¿no? Por supuesto cumpliendo la ley, entendiendo que lo relevante es lo relevante y que esto es un informe que formula el Consejo, forma parte del informe de gestión, pero la legislación española permite publicarlo como pieza separada, pero forma parte del informe de gestión. Se vota en junta en punto separado, ¿no? Entonces, el viaje ha sido ese viaje, un viaje hacia complejidad y ahora hacia la simplicidad. Y ayer pasé la tarde leyendo documentos de EFRAC y mi preocupación es volver a la complejidad, ¿no? Cómo gestionamos entre todos un enfoque práctico de esto. Y quizá lo que más nos ha cambiado el mundo a nosotros internamente es desde que la ley se aprueba y esto es obligatorio y el Consejo hace una acción formal de formalizarlo,
y hablamos de equipararlo con información financiera. Yo creo que la vamos a superar, pero bueno, estamos reforzando muchísimo todos los aspectos de control interno. Y eso es el pedazo reto que tenemos, porque como decía Alberto, estamos queriendo hacer en 2, 3, 4 años lo que en información financiera se ha hecho desde los babilonios hace 7000, ¿no? Y simplemente hay que decir que no es posible. O sea, tenemos que priorizar, tenemos que ¿sabes?, decidir dónde aplicamos los recursos, pero en este caso esto es importante. Y a mí lo que me preocupa más, y vinculándolo al tema prospectivo que he dicho antes, es que es relativamente fácil poner controles internos sobre métricas que están bien definidas, cosa que ningún estándar hace, ni en los papeles que veo de EFRAC, métricas bien definidas que se refieren a performance de pasado. Bueno, si las tenemos bien definidas y es un performance de pasado, podemos controlarlo. Lo que es muy difícil es sobre métricas, aunque estén bien definidas, de prospectiva, que nunca están bien definidas, ¿no? Claro. Y ese es, yo creo, el gran reto de los profesionales de la información no financiera, está en el control interno a fecha de hoy. Y luego, evidentemente, en un año o dos, el gran reto va a ser implementar la directiva y el estándar de EFRAC. Este es el camino que habéis recorrido, ¿no? Déjame al hilo del camino, ¿no? Y solo un dato concreto. Desde que empezasteis hasta hoy, ¿cómo el informe os ha ayudado de alguna forma a mejorar el performance en alguna cosa concreta? O sea, me dices, hace 10 años así estábamos con este número, hoy 10 años después hemos mejorado en este número. A modo de ejemplo, porque muchas veces se suele decir que el reporte no está ayudando a la mejora del performance, ¿no? Por eso sí me gustaría un poco poner ese foco, si lo tienes en la cabeza. Sí, es buena pregunta. Has hecho un poco al principio, y te agradezco tus palabras, mención al reconocimiento público de Iberdrola en los índices, en los ratings, etcétera, ¿no? Entonces, el primer punto es que sin transparencia no tienes ese reconocimiento público, porque la mayoría de los proveedores de índices, CDP, Dow Jones, Sustainalytics, necesitan una publicación, o sea, un documento, un soporte público de la compañía para poderte dar crédito a algunos planteamientos, ¿no? Además de eso, los mismos inversores, cuando tú estableces una estrategia de sostenibilidad, en nuestro caso yo creo con un gran peso de descarbonización, evidentemente en este caso, tema estratégico de primer nivel, sí disponemos de una perspectiva suficientemente soportada y clara y muy estratégica, y tenemos unos planes de descarbonización. Esos planes y esos objetivos se hacen públicos a través de estos documentos y son los que te posicionan en una estrategia y los que dan una credibilidad a la estrategia, porque hay una medida del desempeño contra unos objetivos previamente acreditados, ¿no? Entonces yo creo que en nuestro caso la decisión es un poco paralela hace años, es afrontar la sostenibilidad desde la perspectiva de nuestra contribución y dar transparencia a todo lo que hacemos para dejar constancia y asumir compromiso, ojo, y asumir el riesgo de no cumplir si es que no cumpliéramos, ¿no? Yo creo que afortunadamente hemos sabido cumplir nuestros compromisos y eso es lo que nos da el track record y la reputación que tú mencionabas. Solo por decirte, cuando yo estaba en Telefónica, cada vez que vosotros salíais mejor que nosotros en algunas cosas me molestaba muchísimo, ¿no? Entonces esa sana competición siempre la hemos ido teniendo, ¿no? Una pregunta utilitarista y luego voy a ir un poco con Ana con esto, ¿no? Para vosotros el informe de sostenibilidad, ¿cuál ha sido vuestro uso fundamental? ¿Ha sido quizá con el equity story con los inversores, o ha sido acreditar la gestión del riesgo no financiero, o ha sido atraer inversión, o ha sido de alguna forma cómo impactar y cambiar vuestra estrategia? O sea, si esto lo habéis para ¿para qué ha sido? Es una pregunta un poco complicada. Yo creo que el informe acaba siendo la culminación de muchas cosas que están detrás y sin las cuales el informe no se puede construir. Primero, una decisión de transparencia. Los contenidos del informe están vinculados a una estrategia que es de sostenibilidad y que comunicamos en el informe, ¿no? Y luego esa transparencia y ese compromiso con los inversores. Pero yo te digo una cosa, Alberto, este informe es ilegible. Y el informe que se va a derivar de los estándares de EFRAC va a ser ilegible. Como las cuentas anuales son ilegibles, nadie entiende unas cuentas anuales salvo que sea un experto contable. Centenares de personas leen las cuentas anuales de una compañía como nosotros y de Leinz todavía menos. Entonces yo creo que estos documentos muy normativos, muy regulados, son básicos, tanto como las cuentas anuales, ¿no? Porque el verdadero especialista se mete allí y el verdadero especialista encuentra los datos que necesita para hacer un análisis sesudo, bien de la solvencia de la compañía, de su posición económico-financiera o bien del performance de sostenibilidad.
Pero de cara a inversores, equity story, comunicación en general, nosotros hacemos un segundo producto, que es el informe integrado, donde con la flexibilidad que nos permite, que no está sujeto a ningún estándar, podemos contar todas estas cosas de una forma mucho más comunicable, ¿no? Pero yo de una forma muy natural entiendo, el estado de información no financiera o el Corporate Sustainability Reporting se va a convertir en un informe tan ilegible como las cuentas anuales, solo para expertos. Ojo, eso es buenísimo, porque eso significa que tiene rigor, objetividad y mucha concreción. Bueno, pues oye, cierro contigo con un titular muy rápido. De cara a preparar la entrada a la nueva directiva, que entiendo que ya estáis metiendo cosas en máquina, ¿qué cosas diferentes vais a hacer en este ejercicio 22 de lo que habéis hecho en el 21? Yo creo que nos tenemos que replantear el análisis de materialidad para reducirla, porque viendo los alcances de los borradores del EFRAC ayer por la tarde me entraron temblores. Entonces yo creo que una consecuencia de un estándar nuevo que viene y con mucha más ambición y mucho más scope es que las compañías vamos a reaccionar intentando ser más concisos todavía, ¿no?, en lo que verdaderamente es material. El problema y el reto es que no me he leído el papel que ha mencionado Esther sobre GRI, el nuevo de materialidad, pero generalmente te explican lo que es, te explican lo que significa, te explican los conceptos, pero nadie dice cómo se valora la materialidad del impacto en Health and Safety. Entonces, cuando yo tenga que evaluar los impactos sobre la compañía o sobre terceros, otra vez estoy carente de metodologías para hacerlo. Y entonces le tenemos que dar una vuelta, porque a partir de esa análisis de materialidad se derivará el contenido del informe bajo ese estándar. Bueno, pues oye, Roberto, muchas gracias. Me quedo con el titular de la complejidad, me quedo con el titular de la dificultad de la prospectiva y me quedo con el titular de la doble materialidad y las dificultades de los cómo. Así que nada, me voy contigo, Ana, si te parece, Ana, que es directora de Personas, Organización y RSC en Abadía Retuerta Ledomain, que es un perfil de compañía distinta, muy distinta, y nos interesaba mucho tenerte en esta mesa un poco para contrastar la realidad de una gran compañía como es Iberdrola con una compañía un poquito diferente en tamaño y en actividad de lo que sois vosotros, ¿no? Bueno, pues y además representáis buena parte del tejido productivo español, que no es de tanto gran compañía, sino de pymes, si pudiéramos decir, o compañía mediana, ¿no? Bueno, por los datos que tengo en vuestro primer informe, que denomináis de RSC, es del 2016, ¿no? Incluso un par de años de que entrara en vigor la ley. Y además también desde hasta donde los datos que aparecen entiendo que no estáis obligados a reportar. Es decir, lo hacéis porque os da la gana, dicho en términos brutos, ¿no? Así, ¿no? Entonces, mi pregunta, desde la libertad que te va a hacer las cosas porque te da la gana, ¿no? La pregunta primera es ¿por qué empezasteis a hacer esto en el 2016? Es verdad que lo hemos planteado mucho, pero me gustaría un poco oírlo de ti, una compañía que no está obligada a hacerlo. Eso es, bueno, y no solamente el 2016, porque empezamos ya en el 2014 vale, a desarrollar... Este dato no lo tenías. Sí, por eso ahora os cuento todo. En el 2014 es donde empezamos a desarrollar pues, el área, ¿no?, de RSE, comenzamos con la elaboración del plan director y formamos nuestro primer comité de RSE. Entonces, bueno, pues estos primeros pasos es lo que nos sirve para diagnosticar y asentar las bases de la estrategia y los planes de acción que posteriormente pues, vamos a ir llevando a cabo. Durante estos 3 años el proyecto empieza a ganar pues, mucha más importancia y ya en el año 2017 es cuando consideramos que es el momento pues, de plasmar todo aquello que estábamos haciendo en la Abadía Retuerta, pues, tanto a nivel medio ambiente, a nivel social y a nivel económico. Así que creímos que debíamos esperar estos 3 años a realizar el informe cuando el proyecto consideramos que ya tenía una madurez, tenía unas iniciativas transversales, teníamos un comité muy comprometido y además elaboramos de manera transversal porque, bueno, para la gente que no nos conozca, somos una empresa pero con 2 negocios muy diferentes, que es una bodega y un hotel. Entonces, bueno, para nosotros era fundamental esa transversalidad de la compañía para poder impactar en todas las áreas y que desde todas las áreas pues, pudiesen aportar. Cuando tomamos la decisión de comenzar con el primer informe, sí que nos decantamos por elaborarlo pues, con un criterio estandarizado, ¿no? Ya que lo íbamos a hacer, ¿no?, porque nos daba la gana, pues ya queríamos hacerlo bien en aquel momento, que fue GRI, estándar. Y bueno, pues también pues eso es lo que hace que empecemos a
elaborarlo pues bajo los criterios ASG. Sí que a partir del 2019 es donde decidimos reflejar también en cada acción cómo iba impactando con los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues un poco por el compromiso que también tenemos nosotros con la Agenda 2030. Y bueno, pues así es como empezamos. Una reflexión respecto del uso. Antes le preguntaba a Roberto su uso. Entonces, ellos es verdad que tienen una comunidad inversora importante y es un uso multiuso, si me apuras, ¿no? Para vosotros, ¿para qué lo habéis utilizado más el informe? Bueno, pues yo creo que al final el informe en nuestro caso, como una compañía más pequeñita, nos ha servido principalmente pues, para compartir y para dar a conocer, compartir todas las acciones que impactan en nuestro patrimonio histórico y en nuestro patrimonio natural que tenemos y cómo lo trasladamos a la comunidad. Compartirlo a nivel interno y, lógicamente, pues a nivel externo, porque al final no hay que olvidar que en todo el tema patrimonio histórico nosotros nos encontramos en una abadía del siglo XII, Claro. restaurada minuciosamente, en el que se ha intentado mantener la esencia y que a día de hoy se ha convertido en un hotel de 5 estrellas, ¿no? Aquí en la Ribera. Entiendo que la secuencia del proceso de negocio es que primero la gente pasa por la bodega y después va al hotel. Entiendo que será así, ¿no? Bueno, es una broma, deja. Hay de todo. Al final, todo. El hotel sin la bodega sin hotel, pues no sería lo mismo, ¿no? Somos todo y yo recomiendo pasar por todas pregunta. Las Cuando empezasteis en el 14 y hoy 16 y luego hoy, desde el punto de vista de gestión, ¿qué es lo que más os ha costado? Te lo digo porque tú has andado una serie de pasos que gente que quizá nos esté escuchando tendrá que andar. ¿Qué es lo que más os ha costado? Bueno, pues yo creo que lo primero más importante que en nuestro caso nos ha costado sí que ha sido el alto compromiso que nosotros tenemos con nuestro proyecto por parte de nuestros colaboradores. Sí que es verdad que tenemos esa suerte de que nuestros colaboradores sienten Abadía Retuerta. Es fácil sentirlo, ¿no? Cuando pasas por los claustros o cuando pasas por la finca, que tenemos 700 hectáreas de finca y una parte de viñedo. Entonces ese compromiso y ese orgullo de pertenencia ha sido clave para que todos los colaboradores puedan interiorizar nuestro proyecto de sostenibilidad. Lo que más nos ha costado pues, es implementar la cultura del dato, lógicamente cuantificar todo aquello que estamos haciendo y conocer su impacto real, porque al final cuando empezamos se van realizando acciones, pero hay que ponerlo encima de la mesa, hay que cuantificarlo, hay que saber en qué estamos impactando, cómo estamos impactando y esos datos es lo que luego se pueden tomar decisiones. Para ello, claro, hemos tenido que involucrar el pasado año y haciendo unas formaciones específicas también a nuestro departamento financiero para ya pues, comenzar a trabajar en dashboard y sobre todo el dato que por suerte pues, nos ayuda muchísimo a tomar decisiones. La cultura del dato, la búsqueda del dato. Y un poco para terminar, aunque ya sé que no estáis obligados jurídicamente, en consecuencia no tenéis que hacer esa adaptación como sí tiene que hacer, por ejemplo, Iberdrola, la futura directiva. ¿Cuál va a ser el cambio fundamental que vais a hacer en la memoria del ejercicio siguiente, en el informe del ejercicio siguiente? Insisto, aunque no estéis obligados a plantear. Bueno, pues yo creo que ya hay una evaluación clara, ¿no? Desde el informe que hicimos en el año 2017. Actualmente ya la sostenibilidad es una parte clave de la compañía a nivel más estratégico. El pasado año ya hemos empezado y hemos realizado pues, el estudio de la cadena de valor, grupos de interés, tenemos ya nuestra matriz de materialidad, que al fin y al cabo es lo que nos ayuda a analizar y definir el rumbo de las acciones ya a nivel estratégico, ¿no? Entonces, nosotros en Abadía Retuerta estamos en una constante evolución y trabajamos para continuar gestionando nuestra compañía de manera sostenible, ética, transparente y responsable. Entonces, integrar cada vez más la sostenibilidad en la estrategia de la compañía, pues es el camino que actualmente estamos desarrollando. El camino pasa otra vez quizá también por lo que nos decía Roberto de la materialidad y la materialidad incorporarla en consecuencia a la estrategia. Genial. Totalmente. Pues oye, pues seguro que hay muchas compañías de un tamaño que incluso no obligadas que, bueno, pues vosotros les estáis sirviendo también de referente. Así que nada, pues Ana, muchas gracias. Voy con Sergio. Muchas gracias, Ana. Voy con Sergio. Sergio Brihuega, que es CEO de Sigris. Sergio y yo nos conocemos desde hace muchos años, no vamos a decir cuántos, pero bueno, la verdad es que, fíjate, hasta ahora hemos visto, Sergio, tanto en el caso de Roberto Iberdrola como en el caso de Ana, de alguna forma, los contenidos, ¿no? Pero contigo me gustaría un poco centrarnos en los aspectos técnicos de la directiva, especialmente porque la directiva nueva, la directiva CSRD,
incorpora esta idea de que hay que reportar la información en una plataforma, lenguaje máquina, si me apuras, ¿no? Y tú llevas mucho tiempo montando sistemas de información en materia no financiera. Yo creo que fuiste, no sé si el primero de los primeros que lo montaste. Así que mi primera pregunta para ti es, según tu opinión profesional, Sergio, ¿cuántas compañías hoy que están obligadas a reportar en función de la ley 1118 tienen hoy implantado un sistema de información no financiera? Y no sé si puedes desglosar por pequeñas, por grandes, por medianas, por cotizadas, por no cotizadas. En términos generales, ¿está muy implantado y cuántas podrías, porcentajes, si me apuras? Es cierto que nos conocemos hace muchos años, Alberto, pero estamos iguales, ¿eh? O sea, sí, es verdad. ¿cuánto? Casi yo tengo menos pelo, después, pero bueno. Pero vamos, yo tengo menos pelo, pero bueno. Y yo más blanco. A ver, esa es una buena pregunta, ¿no? Al final, la adopción de un sistema de información por parte de una compañía que quiere efectuar tareas de reporte. No se te oye bien, Sergio. Acércate un poco más, que se te oye un poquito regular. ¿Así? ¿Así me oyes mejor? Un poquito mejor, dale. Vale. Suele ser una adopción lenta, ¿no? Pasa un poquito lo mismo que como con el reporte, ¿no? Cuando surgió la ley, la 1118, pues muchas compañías se han visto obligadas a tener que reportar y ha sido pues, unos pasos que han ido poco a poco, ¿no? Por desconocimiento de la necesidad, por desconocimiento del método, por falta de recursos, etcétera, etcétera. Pero son adopciones que van ocurriendo lentas. En términos de los sistemas de gestión de información, ocurre un poquito lo mismo. Muchas empresas primero han tenido que aprender qué es lo que quieren hacer y después ya decidir cómo lo hacen, ¿no? De hecho, la digitalización generalmente ocurre como respuesta a dos escenarios, ¿no? Un primer escenario en el que es la evolución natural de un proceso, es decir, por ejemplo, antes decía Ana, ¿no? Pues la conciencia del dato, la robustez del dato, etcétera, etcétera. Muchas veces te hace falta desarrollar sistemas que te permiten evolucionar tu proceso y te permiten dotarlo pues de mayor eficiencia, de mayor robustez, de mecanismos adicionales de gobierno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, una evolución natural de un proceso que tú ya tienes determinado. En muchos otros casos, y esto nos lo estamos encontrando mucho también en los últimos años, cuando más empresas se están sumando, te encuentras que hay muchas otras compañías que lo que buscan es un método. Es decir, tienen que de repente enfrentarse a algo nuevo, tienen que enfrentarse a mecanismos nuevos y lo que buscan es un método que esté más probado, más testado y que sobre todo que cuente con conocimiento colectivo, ¿no? Y ahí una herramienta tecnológica te puede ayudar mucho. Al final, una herramienta tecnológica es algo que se ha ido desarrollando a lo largo de los años, incorporando el conocimiento de muchas compañías que han ido pasando por los mismos procesos, ¿no? Y que han ido dejando un legado funcional que te ayuda mucho a consolidar los diferentes mecanismos dentro de tu compañía, ¿no? Lo que pasa es que no me has contestado, porque lo que te he dicho es si hay muchas o pocas. Sí, hay muchas o pocas. Esa es la pregunta. ¿Hay muchas o pocas? Hay más bien pocas, Alberto. Vale, pues ya está. Esto ya ha costado sacarlo. Déjame que me haga la repregunta, ¿vale? Bueno, déjame siguiente pregunta, porque seguro que muchas compañías con las que tú hablas te lo preguntan, ¿no? A la hora de montar un sistema de información no financiera, ¿tú qué les recomendarías? Porque este es un debate muy abierto. O bien que abran una sección de información no financiera en sus sistemas de información financiera. Muchas compañías cuentan con sistemas muy, muy consolidados, que tienen, es decir, abro un capítulo no financiero en los sistemas existentes, o bien creo un sistema de información no financiera ad hoc, es decir, un poco paralelo, o bien lo que creo es un sistema que lo que hace es que barra la información a nivel de barrido de los diferentes sistemas, bien del sistema de información financiera o bien de otros fuentes de datos que suelen estar desperdigadas por la organización. Y esto tiene un objetivo básicamente, es salir del Excel, porque normalmente muchas utilizamos el Excel que sube, Excel que baja y ahí se pierden muchos datos. ¿Tú qué les recomendarías, Sergio? Yo creo que esas son las tres alternativas, ¿vale? Dentro del sistema financiero, standalone o por el contrario, un barrido. Yo ahí diferenciaría dos cosas. Yo ahí diferenciaría, primero, hay un tema más arquitectural o más de sistema, es decir, oye, esto dentro de un sistema existente o como un sistema nuevo. Esa es una primera y luego distinguiría una segunda, que es cómo hago la transacción, es decir, cómo me aseguro de que mi sistema cuenta con toda la información necesaria, ¿no? Yo diferenciaría esas dos. La primera
es un caso muy habitual, ¿no? E incluso es muchas veces muy lógico decir, oye, pues amplío aquellos sistemas que tengo, reutilizo los sistemas que tengo internamente, ¿no? Puede parecer a priori lo más lógico, ¿no? Lo que pasa es que, como decía antes Roberto, él ha comentado que la rigurosidad y la amplitud de la información no financiera no solo se está equiparando, sino que va a superar a la información financiera. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Al final, los sistemas de gestión y control, muy importante, sistemas de gestión y control de la información no financiera, de la información de sostenibilidad, requiere, por la naturaleza de la información que manejan, requieren de funcionalidades muy concretas. Es decir, necesitas determinar unos modelos de gobierno muy concretos, necesitas homogeneizar información que es muy dispar, porque la naturaleza de la información varía dependiendo de las diferentes áreas que estamos tocando, ¿no? El ámbito es enorme y al final, con el tiempo, te vas dando cuenta de que lo que tiene todo el sentido del mundo es crear un propio sistema de la información no financiera, ¿no? Esto es un ejemplo muy sencillo de ver que todo el mundo entiende. A nadie a día de hoy se le ocurriría hacer un CRM, ¿no? o hacer un sistema de nóminas dentro del ERP de la compañía. No tiene sentido. Son sistemas diferentes y son sistemas que tienen una naturaleza y una necesidad diferente. Luego, la segunda parte de tu pregunta era sobre la transacción de la información. Y esa sí lo que yo llamo barrido, que tú ya eres más técnico de hablar de transacción, vale. Efectivamente, lo que tú llamas el barrido. Eso sí que es muy importante, porque al final la información no financiera es amplísima y está muy diseminada por toda la compañía. Y esto lo hemos sufrido todos en nuestras carnes. O sea, al final es información que te tiene que venir de compra, que te tiene que venir de jurídico, que te tiene que venir de calidad, de cliente, de recursos humanos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo que sí que necesitas es que sea un sistema hiperconectado en todos los sentidos. Es decir, necesitas concebir un sistema de gestión que permita en diseño que esté concebido para poder conectarse a otro sistema. Porque ese barrido, como tú lo llamas, va a ocurrir. Y porque aquella información que te traigas de otro sitio que ya sea coherente, que ya sea información que ha pasado por un proceso de control, por un proceso de verificación, etcétera, etcétera, lo que querrás es consumirla e incorporarla a tu catálogo global dentro de tu sistema. O sea, de alguna manera, tu recomendación es que hasta que no existan los sistemas de control homogéneos, es mejor tener un sistema independiente y en todo caso tiene que barrer, en términos no técnicos, que es el que yo utilizo. Vale. Sí. Última pregunta, Sergio. Ya existen precedentes para el reporte máquina a máquina, por decirlo de alguna forma, pues el XBRL, por ejemplo, ¿no? ¿Ante qué problemas se han enfrentado esos sistemas de reporte, que son los sistemas a los que nos tendremos que enfrentar ahora con la nueva directiva? ¿Y por dónde crees que puede ir el reporte a máquina que ponga la directiva de la Unión Europea? Pues se van a enfrentar a los mismos retos que se ha enfrentado todo el mundo, ¿no? Tú has mencionado XBRL y por ejemplo, aquí en España, ¿no? Pues ya el Banco de España empezó en 2005 con la definición de su sistema de intercambio de información financiera. Ya están recibiendo estados públicos en diferentes formatos, en XBRL, en otros formatos. XBRL es el más extendido, ¿no? Incluso ya hay multitud de taxonomías. Taxonomía para recursos propios, entidades de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que es algo que ya se conoce y que se trabaja. Ahí tiene diferentes retos. O sea, el primer reto, que es el que estamos viviendo ahora, es el de la definición del estándar, ¿no? La definición de la norma. Al final, ser capaz de consumir información proveniente de muchísimas empresas lo que te requiere es que sea extremadamente riguroso en la homogeneización de la información, ¿no? Claro. Todo tiene que venir igual y todo tiene que reportar a la misma guía, ¿no? O todo tiene que venir alineado con la misma taxonomía, en este caso, ¿no? O sea, que uno de los grandes primeros retos es definir esa taxonomía. Luego eso te da otro reto adicional, que es construir una plataforma que es capaz de reconocer la información que me viene para esta taxonomía o para este diccionario. Una taxonomía es un manual de instrucciones, básicamente, ¿no? De, oye, ¿qué datos que me voy a encontrar y a qué corresponde, ¿no? El siguiente reto es que esa plataforma sea capaz de interpretar de manera correcta toda esa información que viene determinada en esa o construida en base a esa taxonomía y sea capaz de reaccionar ante elementos pues que no esperaban encontrarse, ¿no? Ese es otro reto. Y el siguiente para las empresas, que es el que más nos afecta, será ser capaz de traducir tu proceso de construcción de tu reporte hacia ese lenguaje, ¿no? Pero eso es algo que nosotros, los propios proveedores de los sistemas de información, es algo en lo que ya estamos trabajando, ¿no? Vale. Pues muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a ti, Alberto. No lo tienes tan blanco el pelo.
Vamos. Le paso la palabra ahora a Alberto Castilla, que es socio de sostenibilidad de la práctica de sostenibilidad en EY. Bueno, la verdad es que me cuesta mucho preguntarle a Alberto porque, como sabéis, supongo que sabéis, yo trabajo con Alberto como Senior Advisor de EY y de hecho hacemos este tipo de presentaciones muchas veces a Rallymat. Así que déjame que me ponga otro gorro a Alberto, que no sé si me pongo el de Vicente Vallés, el de Carlos Arcina o el de Ana Pastor. Si es Ana Pastor seguro que voy a ser un poco más incisivo, ¿no? Pero me gustaría hacerte algunas preguntas de lo que llevas viendo en todo esto. No me temas, ¿no? Bueno, recuerdo que el primer informe de estado el informe de comparativo de los datos de estado de información no financiera lo hiciste con los datos del 2017, antes incluso que saliera la regulación. Comparativamente la evolución, ¿cómo ha sido? Desde el 17 hasta el último que presentamos hace unos días, que era el de los datos con el 20. ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Qué has encontrado? Más o menos, ¿cómo has visto que han ido pasando las cosas? Bueno, yo creo que hay varias cosas que han evolucionado. La verdad que estaba muy atento a las intervenciones de todos y al mismo tiempo estaba pensando casi en tu primera pregunta, ¿no? Que luego voy a tratar de volver sobre ella, pero sobre la evolución de estos 4 años, que lo que hemos estado haciendo es analizar en detalle los estados de información no financiera del IBEX 35. Por lo tanto, estamos hablando de las compañías del IBEX, ¿no? Ha habido un avance muy significativo tanto en la cantidad de información como en la formalización. Por ejemplo, hace 4 años, menos del 30% de las compañías del IBEX 35 tenían políticas formales de sostenibilidad aprobadas por el Consejo. Hoy, el 100% de las compañías del IBEX 35 tienen políticas formales aprobadas por el Consejo. Hemos pasado de políticas desde este punto de vista con minúsculas a políticas con mayúsculas. Esto, más allá de ser una hoja o 2 hojas con generalidades, la política con mayúsculas significa que es el foco de supervisión por parte del Consejo, que es quien tiene la responsabilidad de la información no financiera. Entonces, si seguimos analizando esta evolución, vemos que cada vez más vemos información de sostenibilidad relacionada con la estrategia de la compañía. Quizá todavía queda camino por recorrer desde el punto de vista de la integración de esa información en la toma de decisiones y en la definición estratégica de hacia dónde quieren ir las compañías. Me quiero detener un poco que no sé si en el ámbito de la materialidad. Ha habido un avance muy significativo en materialidad, desde el punto de vista que es un requisito de la ley, cada vez más se hace teniendo en cuenta consultas de grupos de interés, más del 70%, cada vez más se explican cómo se producen esos procesos para llegar a los temas relevantes. Ahora, en menos del 40% podemos ver resultados de materialidad desglosados por geografías. Una aproximación al concepto de materialidad dinámica, ¿no? que comentaban antes. Y en relación con el concepto de doble materialidad, hemos identificado que el 9% de las compañías es posible identificar ese enfoque de doble materialidad, lo que denota la complejidad a la que antes se refería Roberto. A la que antes se refería Roberto. Elemento clave de esta evolución. Todavía hoy el 90% de la información que publican las compañías del IBEX 35 se calcula de más de 2 formas distintas. Es imposible la comparación de manera directa. Sí puede ser indirecta porque en la medida que hay histórico podemos ver la evolución, ¿no? Pero eso es un poco la foto general. Vamos un poco más adelante. El otro día presentabas los datos del 20 y ahí de alguna forma lo que ya estamos viendo es cuál va a ser el nivel de preparación de las compañías españolas, insisto, IBEX 35, de cara a la nueva regulación de la CSRD. ¿Cómo has visto la preparación? Ya lo has avanzado en materialidad, has hablado de la doble materialidad, pero yo quería ir un poquito más allá. ¿Cómo has visto la preparación para adecuarse a los requerimientos de la taxonomía? Por ejemplo, especialmente en la elegibilidad. Por ejemplo, ¿cuánto has visto que ya se están empezando a dar objetivos concretos de reducción de emisiones, por ejemplo, siguiendo la metodología STBI?
O, por ejemplo, ¿cuánto has visto que ya están implantados sistemas de información y de control, especialmente supervisión? Te has referido un poco, pero ¿cómo has visto esta preparación y, en consecuencia, cuánto trabajo queda por hacer? El histórico nos dice que si las compañías españolas fueron capaces de adaptarse a una ley compleja en 3 semanas... En 3 semanas, es verdad, es verdad. En 3 semanas van a ser capaces de adaptarse a la nueva directiva. La nueva directiva introduce novedades frente a la regulación española, pero las empresas españolas están mejor preparadas a esa nueva directiva porque la propia ley española es más exigente que en el resto de países de la Unión Europea, desde el punto de vista de los indicadores que se verifican, desde el punto de vista en sí mismo también de la verificación. Entonces, nuestra opinión y lo que nos dicen los datos es que las compañías españolas están bien preparadas para lo que se supone que viene, desde el punto de vista del compliance, del cumplimiento. Entonces, desde ese punto de vista habrá algunos elementos donde tengan que hacer más esfuerzo. ¿Qué tiene que ver? Con la definición y concreción de objetivos a largo plazo. Vemos que cada vez hay más objetivos a largo plazo. Menos de la mitad, pero ya empieza a haber compañías con objetivos a largo plazo. Pero si profundizamos ahí, vemos que esos objetivos se producen en materia medioambiental. Es decir, somos capaces de calcular nuestras emisiones de CO2, contrastarlas con los escenarios climáticos, ¿bien? Saber cuántas emisiones nos tocarían para un escenario de no superación de la temperatura de 1,5 grados, y en función de eso somos capaces de poner un objetivo a 2030 o 2050 a largo plazo. Pero no somos capaces todavía de establecer un objetivo a largo plazo sobre la brecha salarial o los accidentes. Entonces, yo creo que la prospectiva y los temas con la fijación de objetivos concretos son donde más esfuerzo hay que hacer. Y me dejas un minuto, aunque son y 30. Te dejo un minuto, aunque son y 30. Me dejas un minuto, porque el camino que llevamos ahora nos está mejorando nuestra capacidad de compliance, nos está mejorando indirectamente nuestros sistemas de información, nos está mejorando la cultura de compañía en el sentido de que la sostenibilidad es de toda la compañía, no solo de un departamento. Pero lo que nos tiene que mejorar es el performance, es el desempeño de compañía y el valor que generamos a nuestros accionistas y el resto de grupos de interés. Y para eso el camino, porque quiero rescatar algo que ha comentado Roberto antes, sobre el futuro, quizá tiene que ver con ser capaces de llegar a las métricas y ser capaces de tener un concepto de materialidad que funcione. Porque en mi opinión ahora mismo, más allá de los porcentajes, hay otra cosa que miramos en estos estudios, que son las omisiones. Información. Y no hay omisiones, por regla general. Si cuando no hay omisiones hay más información, cuando hay más información hay menos transparencia, cuando hay menos transparencia hay menos capacidad. Infoxicación al máximo, que es lo que decía antes Roberto, que es ilegible. Voy a cerrar contigo con una pregunta que me gustaría que te pusieras, la tenía un poco antes para antes, pero no nos va a dar tiempo para hacerla todos, que es, imagínate que hoy es 1 de marzo de 2026. Bueno, estamos jugando a ciencia ficción, Putin aparte, porque claro, ya con Putin aparte ya no se nota. Por cierto, acaba de llegar una alerta que dice que Putin ahora está dispuesto a negociar con Ucrania. Lo acaba de hacer un anuncio público una vez que ya ha tomado Kiev, una cosa sorprendente. Pongámonos el 1 de marzo de 2026, Alberto. ¿Cómo ves que ha evolucionado la información no financiera? ¿Qué le va a pasar en los próximos 4 años? Yo creo que lo que vamos a modo de titular. A modo de titular, creo que en el año 26 estaremos ya con metodologías y pensando en el impacto financiero de todos los ámbitos de la sostenibilidad. En el año 26 ya habrá grandes avances, hay unos que ya están avanzando, en llegar a cuantificar con unidades monetarias el impacto de una compañía en un ecosistema económico, que es lo que somos, ¿no? Más allá de estas formas que estamos trabajando ahora. Estará en el Consejo, habrá consejeros especialistas en el ámbito de la sostenibilidad y no será tanto una función como será una habilidad. Trabajes en donde trabajes en el ámbito de la compañía. Está claro. Bueno, pues nos estamos
retrasando un poquito, no quería cerrar sin abrir algunas preguntas que hemos tenido. Hay una que Un par de me he leído. preguntas. Venga, amigo, y dale. Bueno, la primera la has leído tú, Alberto, no hace falta que te la diga, es de Pedro Ortún y es sobre el impacto de la Directiva de Diligencia de Vida y Sostenibilidad que acaba de ser aprobada esta semana pasada en los estados de información no financiera. Vale. Y te la dirige a ti, entiendo que a ti, Alberto Andreu, Pero como porque ha somos dicho dos Alberto, Albertos... pero como hay dos, no estoy segura. Bueno, a ver, le agradezco mucho a Pedro que se nos haya unido. Pedro, como sabéis, ha trabajado durante muchos años en la Unión Europea, llevando precisamente los temas de sostenibilidad. Así que, Pedro, te mando un abrazo muy grande, que hace tiempo que no nos vemos. Bueno, yo fíjate, mi única reflexión es que que dar un poco la bienvenida a la directiva, solo en un sentido, que es ser capaces de establecer un marco de juego común en la Unión Europea. Yo creo que esto es importante, porque muchas veces el riesgo que se corre es que se solapan hasta 3 y 4 legislaciones. Se solapa la legislación europea, se solapa la legislación nacional y después se solapan muchas veces, en el caso de países con descentralización, las legislaciones autonómicas, lo cual de cara a las compañías lo que genera es un proceso de histeria brutal, ¿no? y de enorme dificultad, porque en última instancia también lo que se fragmenta es el mercado interno, desde el punto de vista de negocio y también desde el punto de vista de información. Entonces yo creo que esto es relevante. Y luego hay una serie de temas que se tocan que me parecen interesantes, y es pasar de entender las compañías en un alcance 1 a pasar a entender el alcance 3. Y luego hay otra cosa que también me parece interesante, y es que están impulsando a las compañías, curiosamente, desde la propia Directiva de Diligencia de Vida, hacia definir objetivos net cero, cosa creo que también es importante. Y luego han hecho un elemento que creo que también es relevante, que es el elemento sancionador vinculado a malas prácticas relativas especialmente a la cadena de suministro. Yo creo que eso tiene un cierto sentido, pero si tiene un sentido, para mí el más importante es definir un level playing field en la Unión Europea, que a mí eso sí que me parece relevante. Ya tenemos algunas normativas propias de países en diligencia de vida, por ejemplo, la que tienen los ingleses, que ya no están en la Unión Europea, pero me parece, este marco común sí que me parece relevante. No sé si tenemos alguna pregunta más. Sí, una última que va dirigido a todos en general, a ver qué opináis, que es de Antonio Fuertes y es sobre si pensáis que es un error que IFRS no acepte la doble materialidad en su propuesta de estándares, diciendo que están destinados a inversores. ¿Vale? ¿Quién le apetece tirarse a esa piscina? Roberto, Alberto, Sergio, creo que a ti te apetece poco. Yo me atrevo. No sé si Ana... Venga, dale, Roberto, dale. O sea, yo creo que es un error estratégico por su parte, porque yo creo que la doble materialidad, o sea, a mí me gusta el concepto doble materialidad de GRI, pero me gusta el enfoque práctico de IFRS sobre un enfoque de métricas, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí debería haber cierta convergencia. O si me permites, para mí es métricas. No sé, yo creo que en cuentas anuales no se le exige a una compañía, imagínate una compañía que tiene cierta apertura en el balance, no se le exige un plan para cómo mejorar la solvencia y que ponga el objetivo y que desde el performance y que diga qué recursos va a adoptar, ¿no? Entonces yo creo que esa parte del enfoque, yo creo que me gusta más IFRS, pero claro, la doble materialidad es muy europea, yo creo que eso no podemos renunciar porque las compañías impactan y eso hay que medirlo. Claro. Estás casi como Anguita, con programa. Te has ido a métricas. Está bien. Pues es mi niñez, probablemente, sí. Claro, será por eso, ¿no? ¿Alguien más sobre esta última pregunta que nos hacía Antonio, que es compañero de la Junta de DIRSE? Yo estoy de acuerdo con Roberto y yo creo que también hay un camino que debemos hacer compatible y hablar de dos bandos, dos enfoques distintos, de un aspecto tan complejo como puede ser la materialidad, creo que nos saca del camino de lo importante, ¿no? Que es llegar a un consenso y a que por diferentes caminos podemos llegar a lo mismo, ¿no? Estoy de acuerdo con el enfoque de la Unión Europea y que es absolutamente compatible uno con otro. Yo tengo una opinión al respecto que, si me permitís, la doy, es que al final las empresas globales reportan en dos continentes, en
en lo que está propiamente en la Unión Europea, y muchas de ellas al final terminan reportando en la bolsa de Estados Unidos, en las bolsas estadounidenses. ¿Conclusión qué va a pasar? Que por la fuerza de los hechos va a haber una equiparación, pues porque no nos va a quedar más remedio, y al final los capitales son globales y se van moviendo. Yo, Alberto, tengo una duda filosófica gigantesca, que es si una normativa de reporting es el vehículo a través del cual un Estado promueve una mejora en las prácticas. Esta es la pregunta que hemos ido haciendo. Tremenda. Y es lo que decía Alberto, no estamos viendo evidencia respecto de que estén mejorando el performance. Es así, es así. Bueno, oye, yo creo que tenemos que cerrar, Bernabé. Miwi, sí. Ordénanos tú. Sí, nada, daros las gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes. Y solamente daros un par de anuncios, ¿no? Que os enviaremos las presentaciones y os pediremos que rellenéis una pequeña encuesta para seguir mejorando, ¿vale? También pondremos a disposición de todos la grabación de la sesión. Y también los que quieran un certificado de asistencia podrán acceder a él, que lo indicaremos en el mensaje que enviemos. Y por mi parte, nada más. Yo creo que ha sido súper interesante, aunque ahora ya toca irse a comer y es viernes. Así que, bueno, desearos a todos un buen fin de semana y bueno, espero que sigamos haciendo actividades con ASEPUC porque creo que son de mucho interés para ambos colectivos. Muchas gracias, María. Pues muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Gracias, adiós.